El tema del día de hoy es potenciación y leyes de los exponentes. Bueno, comencemos por recordar qué es la potenciación. O bien, para aquellos que no lo saben, hoy lo aprenderemos. La potenciación es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. En nuestro caso, la base es el número a y el exponente es el número n. Entonces, a la potencia n significa que yo debo de multiplicar a por a, por a, por a, así hasta completar n veces. Dos observaciones que tenemos en la potenciación son las siguientes. Si el exponente de mi base es negativo, como yo no sé multiplicar un número negativo de veces, entonces se define a la menos n como la división 1 entre a menos n. Quiere decir pues que a la menos n es lo mismo que 1 entre a por a por a por a n veces. Bien, nuestra segunda observación es, para cualquier número a, su exponente siempre es 1, a menos de que se indique lo contrario. ¿Esto por qué? Pues porque recuerden que potenciar significa multiplicar a la base tantas veces por sí mismo como nos lo indica el exponente. Entonces, el hecho de que el exponente no esté escrito quiere decir que no voy a multiplicar más de una vez a ese número. Entonces, a la 1 es simplemente a, ¿vale? Entonces, no nos confundamos y pensamos que si no hay exponente es porque el exponente es 0. Bueno, entonces, hagamos algunos ejemplos. Tenemos 5 a la potencia 2. Esto es, por definición, multiplicar al 5 por sí mismo 2 veces. Entonces, 5 por 5 es 25. Siguiente. También se vale para fracciones, es para cualquier número. Entonces yo tengo 1/2 a la potencia 3, es decir, 1/2 al cubo. Esto quiere decir que es 1/2 por 1/2 por 1/2. Ahora recordemos que las que las fracciones se multiplican directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces yo tengo 1 por 1 por 1 es 1 entre 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Seguimos. Ahora, 3 a la potencia menos 4. Entonces recordamos nuestra nota 1. Si la potencia es negativa, esto significa que lo tengo que pasar al denominador. Entonces 1 entre 3 a la 4. Entonces otra vez, esto es lo mismo que 1 entre 3 por 3 por 3 por 3, que es igual a 1 entre 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 son 81. Va, siguiente. Ahora, la base también puede ser un número negativo, entonces en este caso yo tengo menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces aquí, antes de hacer la multiplicación, tengo que aplicar las leyes de los signos. Tengo menos por menos es más, por menos me da menos. Y ahora 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces, si se fijan, elevar un número negativo a una potencia impar, como lo fue en este ejemplo, nos da como resultado un número negativo. Entonces vamos a poner una nota. Nota. Elevar cualquier número negativo a una potencia impar
impar siempre nos da como resultado un número negativo. Entonces, cualquier número negativo elevado a una potencia impar, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, etcétera, cualquier potencia impar nos tiene que dar como resultado un número negativo. Siguiente ejemplo. Ahora voy a elevar al número menos 3 a la potencia 4. Entonces esto es menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Sale? Entonces otra vez hago la multiplicación de los signos. Menos por menos es más. Por menos es menos. Por menos es más. Entonces, ahora hago 3 por 3 son 9. Por 3 son 27. Por 3 son 81. Y ahora observen que yo al elevar un número negativo a una potencia par obtuve un número positivo. Entonces vamos a hacer la segunda nota. Solo que aquí vamos a poner elevar cualquier número negativo a una potencia par siempre nos da como resultado un número positivo. Bueno, ahora, de la potenciación podemos obtener algunas leyes. La primera de ellas nos dice que si yo estoy multiplicando a a la m por a la n, es igual a simplemente yo elevar a la potencia m más n. ¿Sale? Es decir, no tengo que hacer primero a la m y después a la n y sus resultados multiplicarlos, sino que simplemente puedo a la base a elevarla a la potencia m más n. ¿Sale? Entonces lo voy a ejemplificar. Tengo 2 a la 3 por 2 a la 2. Si yo no supiera la ley de los exponentes, lo que tengo que hacer, a ver, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y eso lo tengo que multiplicar por 2 al cuadrado, que es 2 por 2. ¿Sale? Entonces, la primera, 2 por 2 son 8. Y eso multiplicado por 2 por 2, que son 4. Entonces, 8 por 4 son 32. En cambio, ahora, si usando la ley de los exponentes número 1, tengo 2 a la 3 por 2 a la 2 es 2 a la 3 más 2, que es 2 a la quinta. Y 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Siguiente. Ahora otra vez. Si yo no me supiera la ley de los exponentes, 4 al cuadrado por 4 al cubo sería 4 por 4 y eso 4 por 4 por 4, que es 4 por 4 son 16. Y eso por 4 al cubo, que son 64. Y ahora bien, 16 por 64 son 1024. Entonces, otra vez, para que vean que las leyes de los exponentes nos dan el mismo resultado. Entonces, yo hubiera tenido nada más 4 al cuadrado por 4 al cubo es 4 a la 2 más 3, es decir, 4 a la quinta. Y 4 a la quinta, que es 4 por 4 por 4 por 4 por 4, son 1024. ¿Va? Entonces,
De ahora en adelante yo no tengo que hacer todas las multiplicaciones, sino simplemente usar la ley de los exponentes. Ley de los exponentes 2 me dice que si yo tengo una base elevada a una potencia dividida por la misma base elevada a otra potencia, entonces esto es lo mismo que a la potencia m menos n, es decir, aquí voy a restar los exponentes. Ejemplo, yo tengo que esto es 3 a la quinta, es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, entre 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Ahora, si ustedes hacen 3 a la quinta, obtienen que son 243, entre 3 al cuadrado, que son 9. 243 entre 9 nos da 27. Ahora, si yo uso la ley de los exponentes número 2, tendría nada más 3 a la quinta entre 3 al cuadrado. Esto es 3 a la 5 menos 2, que es 3 a la 3, que es 3 por 3 por 3, que son 27. Y si observan, obtenemos el mismo resultado. Segundo ejercicio. Ahora voy a poner un exponente negativo para que vean en qué nos va a afectar que un exponente sea negativo. Entonces ahora, antes de comenzar, recuerdo que si yo tengo un exponente negativo, eso es lo mismo por la observación 1 que 1 entre 2 al cubo. ¿Sale? Entonces ahora sí, yo tengo 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Y 1 entre 2 al cubo es 1 entre 2 por 2 por 2. Entonces, 2 a la cuarta son 16. Entre 1 entre 1 octavo. Entonces, ahora sí, tengo que dividir 16 entre 1 octavo. Ahora, recordamos el subtema de números racionales. ¿Cómo se dividían? Bueno, al 16 lo convierto en fracción dividiéndolo entre 1. Y ahora sí, tengo que hacer extremos por extremos, medios por medios. Entonces tengo 16 por 8 son 128, entre 1 por 1 es 1. Entonces me queda que esto es 128. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera usado la ley de los exponentes número 2? Entonces tenemos, usando la ley de los exponentes número 2, yo tengo que 2 a la cuarta entre 2 a la menos 3. Entonces tengo que esto es 2 a la potencia, la voy a restar. 4 menos 3. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque este menos es de la fórmula y este menos es de mi exponente. ¿Va? Entonces me queda que esto es igual a 2 a la 4 y aplico leyes de los exponentes, de los signos, perdón, menos por menos, más 3, entonces me queda 2 a la 7. Ustedes pueden verificar que 2 a la séptima también es 128. Tercera ley de los exponentes. Cualquier número a, cualquiera que sea, elevado a la potencia 0, esto siempre vale 1. Bueno, para ello, es decir, para demostrar que cualquier número que yo eleve a la potencia 0 va a ser igual a 1, vamos a hacer uso de la ley de los exponentes número 2. ¿Por qué? Bueno, recordemos que dividir un número entre él mismo siempre es 1, ¿sí? Por ejemplo, 270 entre 270, pues es 1. Pero también, observen, 270 por la observación 2 al inicio de nuestra clase, dijimos que es 270 a la potencia 1, ¿sale? Entonces, la ley de los exponentes me dice que si yo estoy elevando una base a una potencia, entre esa misma base en otra potencia, entonces las potencias se restan, es decir, esto es igual a 270 entre
1 menos 1. Entonces 1 menos 1 es 0, ¿sale? Entonces, si yo tengo dos cantidades iguales a una misma, quiere decir pues que 270 es lo mismo que 1, ¿sí? Y no importa para cuál número lo queramos hacer. Ejemplo, puedo cambiarlo y verán que obtengo siempre lo mismo. Si 270 no les gusta, usamos otro. Entonces, yo puedo tener, no sé, 5 entre 5. Dividir 5 entre 5 es 1, pero, ok, recordemos que 5 entre 5 es lo mismo que 5 a la potencia 1 entre 5 a la potencia 1. Esto es lo mismo que 5 por la ley de los exponentes 2 a 5 a la potencia 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1 es 0, 5 a la 0. Entonces, yo tengo que 5 entre 5 es 1, pero también que 5 entre 5 es 5 a la 0. Entonces se debe de cumplir pues que si yo tengo dos cantidades igualadas a una misma, entonces deben de ser iguales, es decir, 5 a la potencia 0 es igual a 1, ¿vale? Entonces no importa cuál número tome como A, para cualquier número elevado a la potencia 0, eso siempre va a valer 1. Siguiente. Ley de los exponentes número 4 nos dice que si yo tengo una potencia elevada a otra, entonces esto es lo mismo que a mi base lo eleve a la multiplicación de dichas potencias. Ejemplo, tengo 4 al cubo y eso al cuadrado. Entonces acuérdense, 4 al cubo es 4 por 4 por 4 y eso al cuadrado. Entonces tendría 4 por 4 son 16, por 4 son 64. Entonces me quedaría 64 al cuadrado. Entonces eso es 64 por 64, que es igual a 4096. Ahora, si yo uso la ley de los exponentes número 4, me diría pues que 4 al cubo y eso al cuadrado sería 4 a la potencia 3 por 2, que es 4 a la sexta. Entonces, si ustedes hacen 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, es decir, multiplican al 4 por sí mismo 6 veces, eso también les da 4096. Siguiente ejercicio. Ahora nos pide con una potencia negativa. Entonces es exactamente lo mismo. Si yo tengo 3 al cuadrado, esto es 3 por 3 a la potencia menos 3. Entonces primero hago 3 por 3 son 9. A la potencia menos 3, me acuerdo, como la potencia es negativa, es 1 entre 9 al cubo. Entonces es 1 entre 9 por 9 por 9. Entonces 9 por 9 son 81. Y 81 por 9 son 729. Entonces, otra vez, si yo usara, o más bien yo debo de usar la ley de los exponentes 4 para verificar que se cumple, entonces tendría 3 al cuadrado por, a la potencia menos 3, eso sería 3 a la potencia 2 por menos 3. Entonces esto es igual a 3 a la potencia menos 6, es decir, esto es igual a 1 entre 3 a la potencia 6. Entonces si ustedes hacen 3 a la sexta, es decir, multiplican 3 por sí mismo 6 veces, les queda 729. Y si se fijan, obtengo los mismos resultados. Entonces, en vez de hacer todo el proceso largo, aplico la ley de los exponentes número 4. Bien, ahora la ley de los exponentes 5 me dice
que si yo tengo una fracción elevada a una potencia m, esto es lo mismo que a cada parte de mi fracción la eleve a la potencia m, ¿sí? Entonces otra vez, primero lo hago solo por la definición, es decir, sin usar las leyes de los exponentes. Entonces yo tendría 3 cuartos al cuadrado es 3 cuartos por 3 cuartos. Entonces otra vez recuerdo, las fracciones se multiplican directo, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces tengo 3 por 3 son 9, entre 4 por 4 son 16. En cambio, si yo uso la ley de los exponentes número 5, tendría 3 cuartos al cuadrado, esto es 3 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Ahora 3 al cuadrado es 3 por 3, que son 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, que son 16. Y me da exactamente lo mismo, ¿va? Ahora, un segundo ejemplo donde ahora mi potencia sea negativa. Entonces recuerdo que esto es lo mismo que 1 entre 3 cuartos al cuadrado. Entonces esto sería 1 entre 3 cuartos por 3 cuartos. Entonces esto es 1 entre 9 16avos. Otra vez hago la división agregándole un 1 porque estoy dividiendo un entero entre una fracción para poder aplicar esa regla que nosotros decimos que extremos por extremos y medios por medios, es decir, 1 por 16 me da 16 entre 1 por 9 me da 9. Ahora, si yo uso la ley de los exponentes número 5, yo hubiera tenido nada más 3 cuartos a la menos 2 sería 3 a la menos 2 entre 4 a la menos 2. Esto es igual a 1 entre 3 al cuadrado entre 1 entre 4 al cuadrado. Y esto es igual a 1 entre 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Entre 1 entre 4 al cuadrado, que es 4 por 4, que son 16. Entonces ahora sí otra vez, extremos por extremos, medios por medios. 1 por 16 son 16 entre 9 por 1 son 9. Y si se fijan, obtenemos lo mismo. Nuestra última ley de los exponentes es la siguiente. Nos dice que si yo tengo una multiplicación de dos números y eso lo estoy elevando a una potencia m, entonces eso es lo mismo que elevar a cada parte de la fracción a la potencia m. Es decir, a por b, todo eso a la m es lo mismo que a la m por b a la m. Ejemplo, 5 por 2, eso al cuadrado sería, primero tengo que hacer 5 por 2, que son 10. Al cuadrado es 10 por 10, que son 100. Ahora, si yo uso la ley de los exponentes, usando ley de los exponentes número 6, yo tengo que 5 por 2 al cuadrado es lo mismo que 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado son 5 por 5, que son 25, por 2 al cuadrado, que son 4. 25 por 4 son 100. Segundo ejemplo, ahora con una potencia negativa, para que veamos que no importa si la potencia es negativa, también voy a seguir aplicando las leyes de los signos como se indican. Entonces me queda 9 por 3 a la potencia menos 2 sería, primero 9 por 3 son 27. Eso a la potencia menos 2 me quedaría 1 entre 27 a la potencia 2. ¿Por qué? Pues acuérdense, si el exponente es negativo, lo voy a pasar hacia abajo para convertirlo en positivo por nuestra primera observación al inicio del video. Entonces ahora sí tengo 1 entre 27 por 27. Entonces eso nos da 729. Ahora otra vez los voy a resolver, pero ahora usando la ley de los exponentes. Me quedaría pues 9 por 3 a la menos 2
sería 9 a la menos 2 por 3 a la menos 2. Entonces es 1 entre 9 al cuadrado por 1 entre 3 al cuadrado. Entonces es 1, 9 al cuadrado son 9 por 9, que son 81. Eso por 1 entre 3 al cuadrado, que son 9. Lo hago directo. Acuérdense que la multiplicación de fracciones es directo. 1 por 1 es 1. Y si yo hago 81 por 9, me da 729. Entonces, recapitulando, potenciar, es decir, un número, elevarlo a una potencia, es igual que multiplicar a ese número tantas veces por él mismo como la potencia me dice. Es decir, si yo tengo a al cuadrado, tengo que multiplicar a por a. Si yo tengo a al cubo, tengo que multiplicar a por a por a, es decir, a al 3 veces. Bueno, nuestra primera observación fue, si mi exponente es negativo, entonces para convertirlo en positivo y poder realizar las multiplicaciones, eso va a ser igual a 1 entre a la n. ¿Por qué? Pues acuérdense, dijimos que yo no sé multiplicar por un número negativo de veces, solamente por un número positivo. Y nuestra nota 2, el hecho de que un número no tenga escrita la potencia no quiere decir que su potencia es 0. No, a todo lo contrario, su potencia vale 1, ¿sale? Entonces cuando la potencia es 1, pues no se escribe, lo usual es no escribirla. Y bien, aprendimos 6 leyes de los exponentes, las cuales pues nos van a servir para ahorrarnos cuentas o bien simplificar expresiones. Bueno, entonces ahora resolveremos algunos ejercicios donde yo puedo aplicar las leyes de los exponentes. El primero de ellos es simplificar la siguiente expresión. 2 al cubo por 5 a la menos 2, eso se está multiplicando por 2 a la menos 2 por 5 a la cuarta. ¿Sale? Entonces, como son puras multiplicaciones, acuérdense que yo lo puedo, la multiplicación es conmutativa, es decir, puedo acomodar los términos en distinto orden y sin embargo llego a la misma resultante. Tendría 2 al cubo por 2 a la menos 2 por 5 a la menos 2 por 5 a la cuarta, porque hay puras multiplicaciones. Ahora, acordémonos de la ley de los exponentes número 1, ¿sale? Entonces vamos a aplicar ley de los exponentes número 1, que me dice que si yo tengo la misma base, en este caso 2 o bien 5, los exponentes se tienen que sumar. Entonces tengo que esto es lo mismo que 2 a la 3 más menos 2 por 5 a la menos 2 más 4. Entonces me queda 2 a la 3 más por menos me da menos 2 por 5 a la menos 2 más 4. Entonces ahora sí, 3 menos 2 me da 1 por 5 a la menos 2 más 4 son 2. Entonces aquí me quedaría 2 a la 1 es 2 por 5 al cuadrado son 25. 2 por 25 son 50. Ejercicio 2. Entonces ahora tengo 2 a la quinta por 3 a la menos 4 entre 2 a la 3 por 3 a la menos 3. Esto lo puedo separar en el producto de dos fracciones. 2 a la quinta entre 2 al cubo multiplicándose por 3 a la menos 4 entre 3 a la menos 3. ¿Sí? Porque acuérdense que las fracciones se multiplican directas, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicar la ley de los exponentes número 2. ¿Sale? Entonces aquí voy a escribir. Aplicar ley de los exponentes número 2. Que nos decía que la ley de los exponentes. Pues que si yo estoy dividiendo mismas bases, distintos exponentes, lo que tengo que hacer es restarla. Entonces me quedaría 2 a la quinta menos 3 por
3 a la menos 4 menos 3. Acuérdense que hay que tener cuidado cuando el exponente es negativo, porque aquí la fórmula tiene también un menos, la ley. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Entonces me queda 2 a la 5 menos 3 por 3 a la menos 4. Menos por menos se hace más 3. ¿Va? Entonces me queda que esto es igual a 2 a la 5 menos 3 es 2 por 3 a la menos 4 más 3 es menos 1. Entonces, otra vez, esto es 2 al cuadrado por, como la potencia es negativo, observación número 1 con la que comenzamos, esto es igual a 3 a la 1, ¿verdad? Entonces me queda 2 al cuadrado por 1 a la 3 simplemente, porque acuérdense, si el exponente es 1, no lo escribo. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4 por 1/3. Entonces, si lo quiero convertir a fracción, me queda 4 por 1, 4, entre 1 por 3, 3. Me queda 4/3. Bueno, y como último ejemplo donde vamos a aplicar las leyes de los exponentes, tenemos el siguiente ejercicio. Tengo que simplificar 2 a la menos 4 entre 2 a la menos 2 menos 2 a la menos 3. ¿Vale? Todo eso a la potencia menos 2. Entonces comienzo aplicando la observación de que si mi potencia es negativa, la tengo que convertir a positiva. Entonces 2 a la potencia menos 4 es lo mismo que 1 entre 2 a la cuarta. Y en el denominador también tengo potencias negativas. Entonces 2 a la potencia menos 2 es 1 entre 2 al cuadrado menos, ahora 2 a la potencia menos 3 es 1 entre 2 a la potencia 3. ¿Va? Bueno, entonces seguimos. Y ahora tengo 1 entre 2 a la cuarta entre 1 entre 2 al cuadrado son 4 menos 1 entre 2 al cubo son 8. Eso a la potencia menos 2. Ahora, si se fijan, 1/4 es lo mismo que 2/8, ¿sí? Acordémonos de nuestras fracciones equivalentes. Entonces yo tendría lo siguiente. 1 entre 2 a la cuarta entre, ahora 2/8 menos 1/8 me queda 1/8 nada más. Pero ahora 8 es lo mismo que 2 a la 3, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer la división de las fracciones. 1 entre 2 a la cuarta entre 1 entre 2 al cubo, que es extremos por extremos. 1 por 2 al cubo, me queda 2 al cubo. Entre 2 a la cuarta por 1, 2 a la cuarta. Todo eso a la menos 2. Entonces ahora sí, aplico la ley de los exponentes número 2, es decir, tengo que restarlas, entonces me queda que esto es 2 a la 3 menos 4, eso a la menos 2, entonces me queda 3 menos 4 es menos 1, eso a la menos 2, entonces ahora sí, aquí escribo la observación, ¿va? Aplicamos ley de los exponentes número 2. ¿Va? Y entonces ahora voy a aplicar la ley de los exponentes número 4. Que me dice si tengo una base elevada a una potencia y eso a otra potencia, entonces nada más tengo que multiplicar las potencias. Entonces me quedaría 2 a la menos 1 por menos 2. Entonces me queda 2 menos 1 por menos 2 es menos por menos más. 1 por 2 son 2, entonces 2 al cuadrado es 4.